La materia es todo aquello que está a nuestro alrededor. Todo lo que forma el universo es materia, la cual se manifiesta como cuerpo físico o sustancia material y energía. Pero es muy importante clasificar a la materia. Así surge la definición de sustancia química pura, la cual puede ser simple o compuesta, y otros como las mezclas, que pueden ser homogéneas y heterogéneas. Es necesario también definir el sistema químico y estudiar las técnicas de separación de mezclas, tan importantes en los procesos de separación y purificación de sustancias químicas puras. Pero la materia ¿es solo aquello que posee masa y volumen? Definitivamente no. La energía también es una forma de materia. Es materia dispersada, como lo sostenía Albert Einstein. Voy a citar algunos ejemplos de materia para que puedan entenderlo mejor. Cuerpos gigantes del espacio sideral, como la Tierra, la Luna, Marte, las estrellas, es un ejemplo de materia. El agua, la sal de mesa, el azúcar, el alcohol, son otros ejemplos de materia. La tiza, el aire, los cuadernos, los lapiceros, los borradores, así como por ejemplo la luz, las ondas de radio y los rayos X, además el calor, etc. Son ejemplos de materia. Entonces el concepto de materia es todo aquello que constituye el universo y se encuentra en constante movimiento y transformación mediante fenómenos físicos y químicos, principalmente. Además, su existencia es independiente de nuestros sentidos y del hombre. Hagamos una definición de masa. La masa es la cantidad de materia o cantidad de partículas, como por ejemplo átomos, iones o moléculas, que posee un cuerpo y se mide en unidades apropiadas, como por ejemplo podemos medirlo en gramos, kilogramos, libras, toneladas. Recordemos los estados físicos de la materia. El cuerpo material se presenta en el universo en 4 estados: sólido, líquido, gaseoso y plasmático. Los 3 primeros son más comunes a temperatura ambiental y por lo tanto de mayor importancia. Por ahora los trataremos en forma somera. Posteriormente estos estados son analizados con mayor profundidad. En el siguiente cuadro ustedes van a ver los estados de la materia, que vendrían a ser el sólido, el líquido y el estado gaseoso. Algo muy importante que no debes olvidar es que a los líquidos y gases también se los llama fluidos. En el cuadro que estamos viendo a continuación, estamos viendo un esquema de lo que vendría a ser los cambios de estado de la materia. Nos muestran el nombre específico de cada cambio de estado a presión constante, solo por efecto de la temperatura, como por ejemplo aquí vemos el sólido cuando pasa a líquido. Este cambio se llama fusión. Recuerden ustedes cuando un hielo se derrite, o por ejemplo cuando el líquido pasa al estado gaseoso. Estamos viendo aquí lo que es la vaporización. Por ejemplo, cuando la olla de agua está hirviendo, ¿no? Ese es un cambio de estado de la materia. Cuando el gas pasa a líquido, vemos aquí un ejemplo de licuación o condensación. Como por ejemplo en las mañanas, 5 de la mañana, ustedes recordarán que las ventanas de nuestras casas amanecen mojadas. Es debido a la neblina que se encuentra en forma de gas, que al pegarse a las ventanas queda en forma de gotitas, es decir, el gas pasó al líquido. Eso se llama licuación o condensación. El cambio de estado de líquido a sólido es la solidificación. No olvides que en el polo norte el agua se congela formando grandes bloques de hielo llamados icebergs. Luego tenemos la sublimación directa, cuando de sólido pasa a gas.
Por ejemplo, la naftalina, cuando nosotros tenemos nuestra ropa guardada, pues con el tiempo resulta que algunos insectos pueden dañar esta tela, como las polillas. Es por eso que usamos la naftalina para poder eliminar a estos insectos o alejarlos de nuestras ropas. La sublimación indirecta, o también llamada sublimación inversa, es cuando de gas pasa a sólido. Por ejemplo, los extintores están formados por un recipiente o cuerpo que contiene el agente extintor que ha de presurizarse como un gas impulsor. Constantemente, en el momento que se usa, crea una presión. Este gas tiene dentro nitrógeno o CO2, aunque a veces emplea aire comprimido, el cual al salir se convierte en sólido. El estado plasmático es el estado de alta energía, donde la materia está totalmente ionizada en forma de cationes y electrones libres. Las estrellas, por ejemplo el Sol, están formadas por plasma de hidrógeno y helio a temperaturas muy altas, más de 10.000 grados centígrados. Por lo tanto, el estado plasmático es el más abundante en el universo. Las propiedades de la materia se clasifican en dos: las propiedades generales y las propiedades específicas. Las propiedades generales son las propiedades que presentan todo cuerpo material sin excepción, y al margen de su estado físico tenemos la masa, que se encarga de medir la cantidad de sustancia comprimida en todo cuerpo; el volumen, que vendría a ser el lugar que ocupa un cuerpo en el espacio; la impenetrabilidad es el espacio ocupado por un cuerpo, el cual no puede ser ocupado por otro al mismo tiempo. Todo cuerpo puede dividirse en fracciones cada vez más pequeñas. Porosidad. Todo cuerpo posee espacios intermoleculares. El peso. Todo cuerpo es atraído por acción de la gravedad. Así, por ejemplo, el agua y el oro poseen las mismas propiedades generales: masa y volumen. Se pueden dividir, tienen peso. El espacio ocupado por ellos no puede ser ocupado por otro al mismo tiempo. Luego mencionemos las propiedades específicas, o también llamadas particulares. ¿En qué consisten estas propiedades? Son las propiedades peculiares que caracterizan a cada sustancia y permiten su diferenciación con otras y su identificación. Entre estas propiedades podemos citar la densidad, el punto de ebullición, el punto de fusión, la dureza, la tenacidad, la ductibilidad, la maleabilidad, la energía de ionización y el calor latente de fusión. A continuación, se muestra un diagrama de la clasificación general de la materia. Podemos ver que la materia se clasifica en dos grandes grupos, que son el cuerpo material o cuerpo físico y la energía, que puede ser energía mecánica, eléctrica, luminosa y calorífica. Pero vean el cuadro, vemos acá el cuerpo material, y este cuerpo material se divide en dos, que vendrían a ser las sustancias químicas y las mezclas. Las sustancias químicas se pueden dividir a su vez en dos grupos, que vendrían a ser sustancia simple o elemento, en el cual encontramos los elementos químicos de la tabla periódica, como por ejemplo el cobre, la plata, el oxígeno, el fósforo, el azufre. Y las sustancias compuestas o compuestos, como por ejemplo la unión de varios elementos, en este caso el agua, el cloruro de sodio,
la sacarosa, el alcohol etílico y el ácido clorhídrico. En el gráfico se puede observar que las mezclas pueden ser homogéneas, también llamadas soluciones, y heterogéneas. Las mezclas homogéneas, cuando se mezclan, forman solamente una fase, como por ejemplo el agua azucarada, el agua de mar, el aire seco, el agua gaseosa, el acero. En cambio, las mezclas heterogéneas pueden formar más de una fase, como por ejemplo aquí tenemos las aguas turbias, la leche, la pintura, la gelatina y el jarabe. Con respecto a las mezclas, casi todos los cuerpos materiales que nos rodean son mezclas. Es muy difícil encontrar sustancias químicamente puras. Las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas. Vamos a mencionar ejemplos de mezclas homogéneas. Tenemos el agua azucarada, el aire, que es libre de partículas suspendidas, el acero, que vendría a ser una aleación de carbono y hierro, el agua potable, el agua de ríos, el agua de mares, el agua de lagos, las bebidas gasificadas, el latón, que es una aleación de zinc y cobre, el bronce también es una mezcla homogénea, ya que es una aleación de estaño y cobre, el querosene, la gasolina, el gas natural. Otro ejemplo de mezcla homogénea es el agua oxigenada, el vinagre y el agua regia, que es la combinación de ácido clorhídrico con ácido nítrico. El agua azucarada, a simple vista o con ayuda del microscopio, no se puede diferenciar la separación de agua y azúcar. En cambio, las mezclas heterogéneas, vamos a citar ejemplos para que ustedes puedan comprenderlo mejor. El agua y el aceite, cuando se mezclan, no se pueden juntar. Las limaduras de hierro y azufre en polvo. Suspensiones, como por ejemplo el aire polvoriento, que es ejemplo de mezcla heterogénea, el agua turbia, los jarabes, los laxantes. Otro ejemplo de mezcla heterogénea serían los coloides, como por ejemplo la leche, el almidón, la clara de huevo, pintura, geles, mayonesa, mantequilla, neblina, queso, piedra pómez, espuma, sangre y otros ejemplos más. Ejemplos de mezclas heterogéneas. También podría ser la arena y el cemento, que no se puede mezclar, ya que en este caso se forman dos fases. Entonces, la mezcla heterogénea a simple vista sí se puede diferenciar la separación. En este caso, el agua cuando se mezcla con el aceite es un ejemplo típico de mezcla heterogénea. Recordemos entonces, alumnos, que vendría a ser una mezcla homogénea o también llamada solución. Es aquella que a simple vista, con ayuda de instrumentos como el microscopio, no se puede diferenciar la separación de sus componentes, por lo tanto, constituye una masa homogénea, pues cualquier porción que se tome tendrá la misma composición y propiedades. ¿Qué es una mezcla heterogénea? Es aquella que a simple vista o con ayuda de instrumentos se diferencia la separación de sus componentes y cualquier porción que se tome tendrá composición y propiedades diferentes. Es importante conocer también que existen métodos de separación de las mezclas. En este cuadro te voy a dejar los diferentes tipos de separación o métodos, como por ejemplo el tamizado, levigación, decantación, sifón, filtración, centrifugación, cristalización, destilación simple,
destilación fraccionada y decantación o sifón. Son métodos de separación de las mezclas. Muchas gracias por tu atención y te espero en el próximo video de química. Yo soy Morris. Gracias.